Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Meneses Furlong y soy pastor. Participo en Iglesias Vida Plena y en la plataforma de empoderamiento. En este día me toca dar el devocional diario basado en el capítulo 3 y 4 del libro de Reyes. En estos capítulos el personaje principal es Eliseo, quien refleja en este momento ciertas conductas que debe tener un siervo de Dios. Y como lo expresa en este capítulo, de hecho los personajes que igual están involucrados se refieren a Eliseo como el varón de Dios. Asimismo, después, para conclusión, también veremos las actitudes que tuvieron algunos personajes en estos capítulos. Estas son conductas que tenía Eliseo, entonces podemos decir que son las conductas que debe tener un varón de Dios o un hijo de Dios. Primero, las voy a ir mencionando conforme fue la narración del capítulo, para que no en otro orden, sino nada más las voy basando como fue narrado el versículo. Y la primera sería, la primera característica de Eliseo es que era celoso de la integridad del hombre con Dios. Y se nota esto en el versículo 13 y 14, en donde confronta al rey de Israel y le dice que él debería buscar a los profetas de sus padres, que en este caso eran profetas de Baal, porque sus padres, menciona al principio, estaban en pecado y tenían estatuillas de Baal, y eran conocidos tanto ellos como su hijo que estaban en pecado. Y regresando con Eliseo, al único que brindó el respeto derivado de su relación con Dios fue a Josafat, y expresa: si no fuera por Josafat, rey de Judá, a ti ni te viera, le dice al rey de Israel. En este caso, Eliseo se ve, si se puede notar tal vez, un poco severo al decirle de esta forma al rey de Israel, pero está en lo correcto al confrontar el pecado. Nosotros como siervos de Dios tenemos que tener ese celo de la santidad, pero siendo sabios. A nosotros no nos toca juzgar, eso es cierto. El único que juzga es Dios. Pero sí nos toca el hacer reflexionar cuando alguien está mal en su camino. Un versículo que apoya esta posición es Mateo 18, 15, 17. Dice que si tu hermano ha pecado contra ti, vayas y lo reprendas, y si no hace caso, bueno, que vayas con 2 testigos, y si no hace caso, pues vayas con la iglesia. De hecho, apenas recientemente lo escuché en una predicación. Y es verdad, a veces nosotros decimos, yo no le digo nada porque no me compete. Pues bueno, hay que ser sabios, es cierto, pero sí tenemos que nosotros ver la forma de poder hacer consciente a nuestro hermano de que está en un mal camino. Hoy en día hay personas que hasta hablan a espaldas de un varón o una mujer de Dios si es celoso de la integridad hacia Dios. Y en esto pues estaríamos mal, porque bueno, como lo hemos visto ya, entonces es correcto el hacer reprensión o hacer ver a un hermano cuando está en su error. Pues en este sentido también hay un versículo que apoya el hecho de que nosotros debemos de ser humildes y aceptar la corrección. Esto es en Proverbios 12:1, y dice: el que ama la corrección ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. El Señor se agrada del hombre bueno, pero condena el mal. Si somos sabios, aceptamos entonces la corrección. La segunda característica de Eliseo es que es compasivo. En el capítulo 4 relata la historia de una viuda que estaba siendo presionada por los acreedores y que de no pagar se llevarían a sus hijos para volverlos esclavos. Menciona al principio que su difunto esposo era temeroso de Dios. Y la respuesta de Eliseo fue muy diferente a la anterior con el rey de Israel.
Ujú. Ujú. En este caso, fue compasivo, no le reclamó nada a la viuda. Inmediatamente Eliseo, al escuchar la súplica de la viuda, él responde: ¿en qué te ayudaré? Y en esta otra característica, esta es otra característica, es la demostración de poder en la que Dios multiplicó el aceite de la viuda para que ella pudiera sostenerse y aún pagar a los acreedores. La siguiente característica es cuando se encuentra con la sudamita. Él, al ser recibido por ella en su casa, él se interesa por cómo ayudar a esta mujer. Es así que lo hace mostrándole, Eliseo le ayuda a la sudamita, en este caso, a mostrarle que ella va a tener un hijo. Elías muestra ese interés por ella y le pregunta a su criado, a Giezi, ¿qué es lo que le hace falta a esta mujer? ¿Cómo le ayudaré? Y él responde: bueno, pues ella no ha podido tener un hijo. Entonces la manda a llamar a esta mujer sudamita, y es cuando Eliseo le dice que para esas fechas, en el siguiente año, tendría un hijo. Entonces se muestra el interés de Eliseo por tratar de ayudar a esta mujer. O sea, esa sería otra característica, el interés de ayudar. No por obtener un bien, no por obtener algo a cambio, sino por el hecho de ayudar, de ser de bendición a alguien. Esa es otra característica. Más adelante, desafortunadamente, este niño muere. Pero esto no impide que Eliseo acude rápidamente y ayuda a la sudamita. Hace una oración por el niño y hace algunos actos proféticos, si lo podemos decir así, en lo que fue lo que causó la resurrección de este niño. Dice después que solamente estornudó 7 veces y el niño volvió en sí. Entonces se puede ver otra característica de ser solícito ayudar a esta mujer. Y es así entonces que podemos nosotros tener una comprensión de cómo debe de ser un hijo de Dios. No solo los servidores, pero nosotros también debemos, aquí es a donde ya empiezo a hablar de cómo debe de ser una persona, o cómo debemos de ser nosotros que tenemos líderes o servidores en la iglesia. Vimos como algunas características de, en este caso, un varón de Dios, alguien que sirve a Dios, alguien que tiene un ministerio, pero también deberían de ser aplicados a los hijos de Dios. Pero también vemos la contraparte de una persona que está siendo atendida por un ministro. En este caso fue la mujer sudamita. Ella en el capítulo 4 dice que ella se preocupaba por Eliseo. De hecho se preocupó que le dio un lugar a donde quedarse, con un candelabro, con todo lo necesario de aquella época para que pudiera estar ahí y darle posada a este varón de Dios. Y es después que ella, al tener esta sencillez, esta generosidad, este esmero por poder ayudar a este varón de Dios, es que entonces Eliseo tiene esa inquietud de poderla ayudar. Entonces, la palabra de Dios también en los evangelios nos dice que aún un vaso que nosotros demos a uno de sus hijos no quedará en vano. Entonces, nosotros debemos de ser como esta mujer, solícita también en servir a los que sirven, de alguna forma, si lo puedo expresar así, en honrarlos, en atenderlos, en preocuparnos en dónde están durmiendo, qué están comiendo, si están descansando también. Nosotros debemos de también tener eso en mente. Y de hecho, pues nuestra recompensa no vendrá del hombre, sino vendrá de Dios. Entonces nosotros no lo debemos de hacer por conveniencia,
pero sí debemos de tener ese corazón de servicio y también de honra hacia los que le sirven. Y de hecho se forma un círculo, porque nosotros también al servir seremos honrados y nosotros debemos honrar también a los que sirven. Bueno, eso sería el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición. Dios te bendiga en este día, en esta mañana, tarde o noche. No sé a qué horas estés escuchando este audio, pero te saluda tu amigo y hermano Daniel Meneses Furlong. Hasta la próxima. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.